agradecimientos a un colega amigo, Gabriel Negreto, doctor en Colombia, profesor actualmente en México, sí, y luego de haber publicado un importante libro sobre constitucionalismo en América Latina en Cambridge el año pasado. Ahora está trabajando hace un buen tiempo en cuestiones relacionadas con procesos constituyentes, así que nos parecía una óptima oportunidad para discutir sobre el tema con él en estas estadías que hace regularmente en Argentina, así que te agradecemos muchísimo, Gabriel, que hayas venido y esperamos aprender de la presentación. Gracias. No, bueno, gracias a vos, Roberto, y a ustedes por invitarme. Voy a parar un poquito, sí, me muevo mucho cuando estoy sentado, así que mejor me paro. Quiero hablar de un problema que existe desde hace mucho tiempo, pero que se ha tomado particularmente visible. Pero ¿cuánto tiempo? Creo que era media hora. Media hora, sí, perfecto. Un problema que se ha tomado visible, yo diría, en la última década, ¿sí? Sobre todo en América Latina, pero no exclusivamente en América Latina. Es un problema que atañe a la teoría y la práctica del cambio constitucional desde el punto de vista comparado. Y el problema específico es cómo es posible canalizar legalmente, o de una manera política, un proceso de reemplazo constitucional dentro de un orden democrático establecido cuando la Constitución vigente no prevé procedimientos para ello. Como ustedes saben, el principio fundante del constitucionalismo moderno es la idea de que la legitimidad de las constituciones se asienta en la autoría que tiene un sujeto colectivo llamado pueblo, en la idea de la soberanía popular. Esto está expresado, lo dijo Paine, en los derechos del hombre, la idea de que las constituciones no son una creación de los gobiernos, sino de los pueblos que crean gobiernos. Y esta idea, que fue creada, utilizada como arma de lucha en las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII, la americana y la francesa, que claro, tenía mucho sentido cuando se expresó como la idea de un poder colectivo anterior y superior a la Constitución, en un contexto de rompimiento con un viejo régimen político y orden legal, como eran en ese momento las monarquías absolutas, y la idea de que, donde las constituciones normalmente estaban concebidas de una manera sociológica, o en su caso estaban establecidas de manera parcial a través de ciertos estatutos. Y aparece la idea moderna como este poder que existe, que pasa del monarca al pueblo, o de Dios al pueblo, ¿sí? Y tiene sentido en estos contextos, en el contexto revolucionario, y justamente la teoría del poder constituyente, que es esta teoría que tanto dolor de cabeza da a los juristas que se dedican al derecho constitucional, y que normalmente la reacción instintiva es dejarla de lado o olvidarla, justamente tiene sentido en estos contextos y se empieza a aplicar históricamente en contextos de la creación de una nueva república, ¿sí? En los contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático, ¿sí? O bien a los momentos de fundación de un nuevo Estado. Y este es el contexto de aplicación histórica de la teoría del poder constituyente, donde tiene cierto sentido esta idea de un poder que es ajeno y previo a toda normatividad legal y al mismo tiempo fundante de ella. Ahora, este concepto se torna contradictorio, se torna potencialmente disruptivo cuando se busca aplicar dentro de un orden democrático ya establecido, donde existe una constitución que en algunos casos puede cuestionarse su legitimidad en diversos grados, pero que ya existe una forma de expresar la voluntad popular a través de actos legalmente regulados, ¿sí? Que incluyen elecciones, pero incluyen también otras formas de participación posible, tanto en materia de legislación ordinaria como en materia constitucional. Y aquí es donde la idea del viejo poder constituyente, la idea de la soberanía popular, empieza a tornarse una idea, no diría peligrosa, pero es una idea que pareciera ser contraintuitiva cuando se apela en este contexto ya constituido. Ocurre que en la teoría liberal
constitucional tradicional, la idea del poder constituyente se utilizó para convertir el principio legitimador de las constituciones modernas en un principio mítico que existía al origen de la creación del orden constitucional, pero que luego pasaba a un segundo plano, es decir, pasaba a ser un poder oculto, un poder que no existía y que solamente veíamos manifestaciones a través de los poderes constituidos, como a través del procedimiento de enmienda, que básicamente es el procedimiento clásico a través del cual las constituciones se van adaptando a contextos cambiantes. ¿En interacción con qué? Con la interpretación del Poder Judicial, que es justamente el otro, digamos, la otra institución que serviría para ir ayornando, ir adaptando la Constitución a contextos cambiantes. Es muy claro el origen de este problema en los federalistas americanos y en un contraste, por ejemplo, muy sencillo entre el Federalista 40 y el Federalista 49. El Federalista 40, cuando Madison está tratando de argumentar por qué el actuar de la Convención, bueno, está tratando de defenderse, mejor dicho, ¿no? Está tratando de defenderse de las acusaciones de ilegalidad. Lo que dice es una frase que es contundente, ¿no? Que dice, bueno, él acepta finalmente el reclamo de que la Convención no procede de manera totalmente regular, y él dice claramente, en situaciones excepcionales, cuando está en juego el precioso derecho del pueblo de crear o alterar la forma de gobierno, el contenido debe ceder a las formas. Y claramente hace una apelación al poder constituyente, no utiliza la palabra de esa manera, al decir que las proposiciones no autorizadas que hicieron los constituyentes van a tener su sello de legitimidad una vez que sean ratificadas por el pueblo, y por lo tanto no hay que preocuparse por la ilegalidad, porque la legitimidad democrática finalmente va a sobreponerse a esto. Si uno se quedara con el Federalista 40, diría, bueno, bajo este argumento, ¿por qué no pensar, ¿sí?, en una constitución que se va a establecer un procedimiento para canalizar luego legalmente ese precioso derecho? Por ejemplo, a través de peticiones reguladas en la Constitución, a través de la posibilidad de convocar a convenciones constituyentes que fueran votadas, por ejemplo, la convocatoria de la convención fuera votada por los ciudadanos, como luego empezó a ocurrir en muchos estados que adoptaron esta visión. Y sin embargo, como ustedes saben, el artículo 5 de la Constitución americana cerró toda esta posibilidad. Existe la alternativa de convocar una convención constituyente, pero solo depende de los poderes constituidos, vale decir, del Congreso Federal o de 3/4 partes de las legislaturas locales, ¿sí? Y a partir de esto, digamos, lo que surge es la idea que el poder constituyente permanece como un poder fáctico, que no se puede negar su reaparición, porque sería negar el fundamento de legitimidad de las constituciones, pero no se puede regular legalmente. Y aquí se hermana, de alguna manera, a mi juicio, la teoría constitucional liberal con la teoría plebiscitaria constitucionalista, como por ejemplo la de Siege o la de Carl Schmitt, porque justamente en este punto afirman exactamente lo mismo. Es decir, que la canalización de la participación popular en un proceso de reemplazo que busque cambiar, digamos, totalmente, sustituir la Constitución vigente, no puede de ninguna manera ser regulado legalmente, ¿sí? Con los matices que le podamos encontrar. Bueno, esto crea un problema político y legal en cualquier sistema que busque reemplazar de manera pacífica una Constitución. Este problema se puede, obviamente, atemperar o se puede evitar cuando las constituciones prevén un procedimiento para su reemplazo. Y justamente yo estoy hablando de esto en Argentina, que es una de las pocas constituciones del mundo, dentro del contexto latinoamericano, que es el que contiene la mayor parte de las constituciones del mundo, que han previsto procedimientos para su reemplazo. Alberti tomó una visión del procedimiento de enmienda bastante peculiar, que la adoptó por un lado la Constitución chilena de 1833, la idea de que la declaración de la reforma tiene que ser sancionada por la legislatura, y adoptó la idea de la convocatoria a una convención, que esto no estaba en la Constitución chilena de 1833, probablemente tomado de algunas de las constituciones de los Estados americanos, probablemente la de California del 49, pero que no era única. En realidad, el procedimiento de llamado a convención constituyente previo a un acto validatorio de la ciudadanía pasó a ser un lugar común en la mayor parte de las constituciones estaduales de Estados Unidos, a diferencia de lo que había ocurrido a nivel federal. Digamos que, para ponerlo de manera un poquito simplista, digamos, Madison ganó a nivel federal, Jefferson ganó a nivel local, un poquito en esta idea de cómo se canaliza la participación popular y si hay que prever procedimientos de reemplazo y cómo intervenir la ciudadanía. Entonces, ahora, la mayor parte de las constituciones del mundo no prevén un procedimiento para su reemplazo.
insisto, existen algunos casos en regímenes parlamentarios donde a través de actas constitucionales se admite la posibilidad de enmiendas o reformas parciales y reformas totales, como por ejemplo el caso de Suecia o Finlandia. Son pocas las constituciones que, como Suiza, prevén tajantemente un procedimiento de reforma parcial versus reforma total. Y luego en América Latina, donde sí ha habido varios casos, uno de ellos es el de Argentina, otro de ellos es el de Uruguay, Paraguay, que imitó en este tema a la Constitución argentina, y otras en Centroamérica que han previsto los procedimientos de reforma total, a veces con la posición llamada Convención Constituyente. Pero la mayor parte de las veces esto no ocurre y simplemente hay un procedimiento de enmienda de reformas parciales que en principio no habilitaría para una sustitución completa de la Constitución. Bueno, esto genera un problema político y legal, ¿en qué sentido? En el sentido de que si no va a haber una revolución, como prevé la teoría clásica, si hay simplemente un movimiento a favor de una nueva constitución por cuestionar la legitimidad y o, digamos, el desempeño o la eficiencia del desempeño de la constitución en un nuevo contexto o los valores en los que ésta se fundaba, digamos, la idea es proceder a un cambio pacífico. Ahora, ¿cómo se hace un cambio pacífico si este no está regulado legalmente? Una posible salida, ¿cuál es? Que los actores institucionales y las élites políticas se pongan de acuerdo para canalizar el proceso con procedimientos ad hoc, de manera tal de que se permita participar a la ciudadanía. En general, estas demandas están asociadas a un cuestionamiento de legitimidad del orden constitucional vigente y nuevamente del sistema representativo, con lo cual la idea de la canalización de la participación popular va intrínsecamente involucrado a estas demandas por reemplazar la Constitución. Entonces, una salida feliz es que los actores institucionales, los actores políticos acuerden y permitan una participación autónoma y no se guarden un poder de veto o no obstaculicen el resultado en el caso de que no estén de acuerdo. Pero hay otras posibilidades. La otra posibilidad es que las élites institucionales y políticas aborten el camino del cambio, quizás agravando una crisis incipiente, ¿sí? O bien, que este es un escenario al cual yo me voy a referir en este paper en particular, en un contexto de debilidad institucional donde surgen conflictos entre los poderes constituidos, por ejemplo, entre el presidente y el Congreso en cuanto a aceptar el cambio, ¿sí? Un presidente con cierta popularidad y su partido hagan una apelación abstracta al poder constituyente del pueblo para pasar por encima al Congreso y a los partidos de oposición y de esta manera realizar un reemplazo constitucional que reclama tener legitimidad más no legalidad, ¿sí? El objetivo de este trabajo es tratar en primer lugar de dar una explicación de cómo se han tomado distintos cursos de acción ante este problema en América Latina, en los procesos constituyentes recientes, cuáles son las alternativas más normativamente aceptables desde el punto de vista de preservar cierto equilibrio entre legalidad y legitimidad, y cuáles son las razones políticas por las cuales observamos esas distintas alternativas. Entonces, acá, perdón. Entonces, bueno, nada más, aquí es un resumen de lo que un poco lo que les acabo de decir. Las funciones democráticas obviamente tienen que ser reemplazadas, no pueden durar para siempre, y sobre todo cuando estas se perciben como ilegítimas o se tornan disfuncionales, es decir, puede haber un cuestionamiento a los valores o a los efectos que estas constituciones producen en ciertos contextos. Por otra parte, los reemplazos funcionales, como dije, van asociados de críticas, de cuestionamientos al sistema representativo y al orden constitucional vigente, por lo cual en general demandan altos niveles de participación popular, pero la mayor parte de las constituciones no regulan su propio reemplazo o establecen procedimientos, esto lo discuto en el trabajo, tal como la reforma total por el Parlamento, que bajo ciertas circunstancias podría ser inadecuado. Por ejemplo, ¿cuándo podría ser inadecuado? Que el Parlamento rechace una petición, o sea, rechace esta demanda de cambio y la ciudadanía, por ejemplo, no tenga ningún instrumento para contrarrestar esta cerrazón del Parlamento, por ejemplo, a través de una iniciativa popular para convocar una convención constituyente. O bien, por una razón política práctica, pragmática, es decir, si el Congreso, como ocurre hoy en día en Chile, resulta ser que tiene apenas un 17, un 18% de aprobación en la ciudadanía, mal podría pensarse que un Congreso con ese tipo de legitimidad va a resolver la crisis de legitimidad que hizo necesario la demanda por el reemplazo de la Constitución, es decir, sería una contradicción en sus términos. Así que puede haber que haya salida legal y sin embargo esa salida legal, que es por ejemplo la creación de una nueva Constitución por un procedimiento de reforma total del Parlamento, pudiera ser inadecuada. Y esto crea diversos problemas políticos y legales que, como les dije, podríamos sintetizarlo en dos posibilidades. Uno es
que quede frustrada la posibilidad de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las élites simplemente cierran el camino, o bien se autoproveen de un poder de veto para el caso de que ellos no acepten el resultado. Esto lo ejemplifica el caso del proceso constituyente en Islandia, que es un caso único en donde el Congreso, el Parlamento, acepta en una situación de crisis muy importante, los principales partidos aceptan la convocatoria a una convención constituyente, se establece un procedimiento que fue transparente, fue limpio, se termina aprobando la nueva constitución por un referendo que tuvo más del 60% de aprobación, y sin embargo se establece como cláusula que la nueva constitución tenía que ser reenviada al Parlamento, y luego de pasada la crisis el Parlamento consideró que esa nueva constitución no era necesario aprobarla, ¿sí? Otro resultado posible es que un actor político dominante, en general controlando alguna de las instituciones de los poderes constituidos, como puede ser la presidencia, y en contextos de institucionalidad débil, reclame apelar al poder constituyente del pueblo para pasar por encima de los procedimientos legales y decidir unilateralmente la organización del proceso. Esto es lo que ha ocurrido particularmente en América Latina en algunos de los casos recientes que hemos tenido de cambio constitucional. No en todos, como vamos a ver. Perdón, sigo apretando. El argumento central del trabajo es bastante sencillo, y es que la participación ciudadana en cambios constitucionales irregulares solo es compatible con la preservación de instituciones representativas si el proceso se regula de antemano con el consentimiento de la legislatura o por medio de una negociación política entre el gobierno y la oposición. Y a su vez, argumento que estos procedimientos son endógenos a una distribución de fuerzas políticas previa que tiene que ver con el balance de fuerzas entre aquellos que apoyan el orden constitucional vigente y aquellos que favorecen su reemplazo en una coyuntura donde se tiene que decidir qué hacer con los procedimientos para crear una nueva constitución, ¿sí? Básicamente la idea es que los procedimientos de ruptura radical y que se dan, que llevan a una decisión unilateral de tipo plebiscitaria, han ocurrido donde las nuevas fuerzas políticas que reclaman cambios radicales sobrepasan en fuerza política a las fuerzas que favorecen el status quo. Perdón. Muy bien. Aquí hago un mapeo, que lo pasaré muy rápido, acerca de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en cambios constitucionales. Los mecanismos se pueden dividir en dos dimensiones, según quién hace la propuesta y según quién activa la participación ciudadana. En materia de enmienda, los instrumentos de participación ciudadana típicos son las iniciativas activadas por los ciudadanos, que pueden ser iniciativas populares en materia de enmienda constitucional, que esto se ha expandido mucho en América Latina en las últimas décadas. El referendo obligatorio, que suele acompañar en algunos casos los procedimientos de enmienda, ¿sí? Y en algunos casos los referendos iniciados por alguna autoridad estatal. Aquí normalmente la idea es que la enmienda sea propuesta y aceptada por lo menos dos poderes, es decir, que si interviene el Ejecutivo tenga que tener consentimiento de la legislatura. No resulta desde un punto de vista normativo tan aceptable la idea de que el Ejecutivo por sí mismo pueda, por ejemplo, proponer una enmienda por encima de la posición del Congreso directamente a aprobación popular. Sin embargo, esto existe en América Latina, en la Constitución de Ecuador del 2008 y en la Constitución de Venezuela del 2009, ¿sí? Que son procedimientos raros en el mundo comparado, digamos, por ejemplo, en Europa, en los casos donde existen referendos para una enmienda o consultas populares, en ningún caso el Ejecutivo puede por sí mismo llamar a la votación, ¿no? En el caso de los reemplazos, aquí en general no hay regulación, ¿sí? Una regulación exhaustiva en materia comparada, por lo mismo que ya dije, y lo que podemos tener, sin embargo, de todas maneras podemos tener referendos iniciales, ¿sí? Consultas populares, por ejemplo, para autorizar a que se convoque una constituyente. En el caso de que esto no está previsto, se supondría que los ciudadanos podrían autorizar el reemplazo, dando por tanto legitimidad al Congreso y a las autoridades constituidas a hacerlo. Los referendos se utilizan también de manera posterior, esto ya es típico desde los años 50 en todo el mundo, ratificar nuevas constituciones a través de plebiscitos o referendos.
Y el otro instrumento clásico que se utiliza como expresión del involucramiento ciudadano no está aquí, porque es un instrumento electivo y en realidad representativo, pero es justamente la creación de una convención paralela a la legislatura, una convención constituyente, que permita a los ciudadanos elegir entre distintas propuestas de reforma y de esta manera participar de manera diferenciada a lo que lo hacen cuando eligen un congreso ordinario acerca de qué contenidos quisieran incluir en una nueva constitución. Pero como dije, esto normalmente no está regulado y ha sido, en los casos que en la mayor parte de los casos lo conocemos, ha sido establecido en casos de transiciones a la democracia, en donde normalmente se suspende el orden anterior, ¿sí? O bien se crean procedimientos ad hoc, y en algunos casos de constituciones que se crean en sistemas democráticos ya establecidos, vamos a ver que ha habido distintas variaciones en cuanto a cómo se resuelve esto, ¿no? Muy bien. Sí, estos son los mecanismos comunes, como les dije: el referendo para autorizar, el referendo para ratificar y la elección de un cuerpo especial para elaborar la Constitución. Bueno, ¿cuáles son los problemas políticos y legales que ocurren en ausencia de una regulación preestablecida? Primero, si el referendo autorizando el reemplazo debería ser llamado en caso de desacuerdo, por ejemplo, entre el Ejecutivo y la Legislatura. Luego, si se elige una asamblea constituyente o una convención constituyente, ¿quién decide las reglas de elección? Es un punto clave desde el punto de vista político, ¿no? Y los procedimientos que va a utilizar la asamblea en materia de decisión. ¿Qué poderes va a tener la asamblea constituyente? Esto es crucial y muy delicado, sobre todo cuando existe una legislatura en ejercicio, porque ahí está el problema del famoso reclamo de soberanía o de poder constituyente originario que pueden hacer los constituyentes para intervenir o absorber los poderes legislativos o legales. ¿Qué pasa con la vieja Constitución y los poderes elegidos bajo la misma mientras la nueva Constitución es adoptada? En su discurso de despedida, Jefferson decía: hemos contribuido a la historia del mundo al proponer que las constituciones son creadas por el pueblo y el pueblo tiene el derecho a cambiarlas y alterarlas cuando quiera. Pero hasta tanto se cambian, la Constitución vigente tiene que ser sagrada. Bueno, es una paradoja. Porque si la Constitución vigente no regula su reemplazo, quiere decir que la Constitución vigente no puede gobernar sobre el procedimiento de reemplazo, con lo cual no queda claro qué es lo que pasa con la Constitución anterior y con los poderes creados bajo ella, como por ejemplo el Poder Judicial. ¿Sí? ¿Qué jurisdicción? Precisamente, si es que alguna, debería tener una Corte Constitucional sobre el procedimiento, y si la nueva Constitución debería ser implementada de manera inmediata o dilatada, postergada en el tiempo, ¿no? Problemas todos que por supuesto no están resueltos en principio y mucho menos cuando no hay regulación. La regulación normalmente no resuelve todos los problemas, pero por lo menos algo relativo a cómo se llama una convención, si es que se llama una convención, o qué procedimientos debe seguir la legislatura en el caso de que ésta sea autorizada para una reforma total o reemplazo. Bueno, tenemos una posibilidad de análisis comparativo bastante amplio en cuanto a las alternativas a seguir. Yo discuto en el trabajo con ejemplos de distintos países, distintas regiones del mundo, pero me quiero enfocar en América Latina con los casos de procesos de reemplazo que han ocurrido recientemente, porque encontramos una variedad lo suficientemente importante como para poder quedarnos con estos ejemplos que son más cercanos a nosotros. Existen dos alternativas básicas ante esta situación de ausencia de regulación del reemplazo. El primero es enmendar el procedimiento de enmienda. Esto se dio en el caso de Bolivia, que en el año 2004, con la participación de varios partidos, se enmienda el procedimiento de enmienda, que solamente preveía reformas parciales, ¿sí? Para prever la reforma total a través de la Asamblea Constituyente. En el año 2006, una vez electo el MAS, con Evo Morales, se convoca a través del Parlamento a la Convención Constituyente precisamente basado en ese procedimiento de enmienda. Esta es una alternativa, si se quiere, relativamente legalista y continuista, porque lo que hace es tratar de basarse en la misma Constitución para darle cauce legal al procedimiento. En Chile ahora se está haciendo eso. En Chile ahora se hace algo de ese estilo.
Sí, se está buscando esto, salvo que no va a ser por vía de una convención paralela al Congreso, sino por vía del Congreso, entre una de las alternativas. Eso, si quieres, después lo hablamos. Digo relativamente legal porque, por ejemplo, la forma en que se enmendó el artículo de reforma parcial para habilitar a la convocatoria de la Constituyente se reformó de manera ilegal. ¿Sí? Preveía, por ejemplo, un referendo ratificatorio que nunca se celebró. Y en general, aquí cuando hablamos de continuidad legal y de ruptura, todo esto lo tenemos que tomar con un grano de sal, porque en todos estos procedimientos hay una dosis muy importante de ilegalidad e irregularidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de relativa continuidad, es relativa continuidad. ¿Sí? No es que se están observando los procedimientos legales, es un proceso básicamente político, como cualquiera de los cambios de reemplazos constitucionales que se dan en América Latina y en el mundo, ¿no? Sobre todo en estos casos donde no hay regulación, y a veces cuando hay regulación también. Entonces Bolivia presentaría ese escenario. La otra posibilidad es crear un procedimiento paralelo. Ahora, cuando se crea un procedimiento paralelo puede haber tres alternativas. Uno es que sea por un acuerdo entre las distintas ramas de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto ocurrió en el procedimiento de creación de la Constitución de Ecuador de 1998. Lo que se hizo en estas circunstancias fue, el presidente utilizó una figura de consulta popular que preexistía al proceso, o sea que estaba autorizada por la Constitución y que necesitaba el acuerdo de la legislatura. Se convocó un referendo, el referendo aprobó la convocatoria de una constituyente y a través de eso se incorporó una cláusula transitoria en la Constitución que, si bien no fue una enmienda al procedimiento de enmienda, fue una forma de regularizar todo el proceso, ¿sí? En este caso, como en el de Bolivia, podemos considerar que esto, lo que ocurre aquí es un poquito parecido a lo que en el derecho constitucional comparado se estudia como la función de las constituciones interinas. ¿Sí? El caso de Sudáfrica era un caso peculiar porque, aparte de la regulación procedimental, tenía contenidos que se suponía que tenían que limitar el diseño de la nueva constitución, pero una constitución interina puede simplemente dedicarse a dar una regulación provisional al procedimiento bajo el cual se va a crear la nueva constitución. Y esto ha ocurrido en América Latina. La segunda posibilidad es que no haya acuerdo entre las ramas de gobierno. Sí. Que no haya acuerdo y que simplemente se haga un acuerdo político entre gobierno y oposición. Esto ocurrió en Colombia en el 91. El procedimiento fue liderado por el Ejecutivo de cabo a rabo y por acuerdos entre élites, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero al momento de regular cómo se iba a convocar la constituyente, cómo se iban a elegir, cómo iba a funcionar y demás, esto fue hecho a través de un acuerdo entre gobierno y oposición. O la última posibilidad es que se haga por decisión unilateral del Ejecutivo. Esto ocurrió en Venezuela en el 99 y Ecuador en el 2008. Esto es comparable a lo que ocurrió en Perú en el 93, que si bien se dio en un contexto de ruptura democrática, es comparable porque se dio un año después de que había terminado la democracia y procedimentalmente es muy similar. Y de hecho yo voy a hacer una comparación justamente utilizando. Bueno, aquí lo que muestro es que estas vías distintas que se han seguido han dependido de la distribución subyacente de fuerzas entre los partidos nuevos, las nuevas fuerzas políticas que invocaban un cambio radical y aquellos que defendían el statu quo. En todos los casos de ruptura radical existió una diferencia muy importante entre el porcentaje de votos con el que el presidente de un nuevo partido o movimiento había ganado la presidencia y el porcentaje de asientos que su partido o movimiento tenía en el Congreso. Si ustedes se fijan, en todos los casos de ruptura radical, que fue Ecuador 2007, Perú en el 92, Venezuela en el 98, hay una diferencia de más de 30%, ¿sí? Entre el apoyo que tenía el partido o el movimiento del presidente en el Congreso y el que tenía en la elección. La elección presidencial se utilizaba como el gran argumento de legitimidad. El Congreso no reflejaba esa distribución de fuerzas por razones múltiples. Porque el Congreso se elige a través del funcionamiento de maquinarias clientelares, porque está separada la elección del Congreso respecto del presidente, o por diversas razones. Y esto refuerza, a su vez, la legitimidad plebiscitaria. Es decir, la idea de que lo que importa es la elección presidencial, no la elección del Congreso. Con lo cual, cuando el Congreso se opone, lo que hay que hacer es apelar al poder constituyente originario, que se expresó de una manera velada en la elección presidencial, para entonces regular el proceso de manera unilateral. Es interesante observar que el grado de participación ciudadana ha estado asociado y va de la mano
al grado de ruptura legal. En casi todos los procesos, en los procesos de ruptura radical, si le puedo traer Ecuador, Perú y Venezuela, observamos que prácticamente con excepción de el referendo autorización, digamos, inicial, que no se dio en Perú, observamos que en Ecuador y en Venezuela, y después también en Perú, hay participación ciudadana al inicio, hay participación ciudadana al momento de diseñar la Constitución y hay participación ciudadana al momento de la ratificación. Esto nos muestra una correlación inversa muy interesante, que es entre diversidad e inclusividad a nivel representativo y grado de participación popular. Es decir, que a mayor grado de participación popular observamos que hubo, ¿sí?, menor grado de inclusividad a nivel representativo. Y esto fue lo que de alguna manera auguró lo que después ocurre en el procedimiento, que ocurrieron dos cosas. En primer lugar, el diseño del sistema electoral para elegir el cuerpo constituyente de manera unilateral en los casos de ruptura radical, a diferencia de los otros, que llevaron, en primer lugar, ¿a qué? Al control unilateral de un solo partido. El caso más flagrante fue Venezuela. En Venezuela se reforma el sistema legal por parte de Chávez y sus asesores, de manera tal de cambiar el sistema mixto, proporcional, mayoritario que tenían desde el 93, por un sistema que en los hechos funcionaba como mayoría relativa, ¿sí?, en distritos plurinominales. Esto, asociado al hecho de que los viejos partidos estaban muy desprestigiados, llevó a un triunfo abrumador del movimiento Quinta República en aquel momento. En ese contexto ocurrió otra cosa, que fue el reclamo de soberanía y de poder constituir originario por parte de las asambleas constituyentes. Si ustedes se fijan, en todos los casos de ruptura radical hubo un reclamo efectivo que se terminó utilizando, ¿sí? En el caso de Perú, el caso de Perú es un poquito más engañoso, porque el caso de Perú era un congreso constituyente que directamente reemplaza al congreso que se suspende, pero en el caso de Ecuador, igual que en el caso de Venezuela, la constituyente, en el caso de Venezuela, violando una expresa prohibición de la Corte Suprema, y en el caso de Ecuador, siguiendo la ley de habilitación, el decreto de habilitación que dictó el presidente, intervino el poder legislativo ordinario y se dedicó a sancionar la Constitución y aparte a legislar de forma ordinaria. Es decir, que intervino los poderes constitucionales. Esto llevó, en todos estos casos, a una correlación bastante importante con la erosión de la democracia años posteriores. Si tomamos Polity4, esto es cierto que es discutible, porque obviamente los índices de democracia en ciencias políticas no hay un acuerdo muy importante, pero la mayoría utilizan Polity4. Si bien en el caso de Bolivia a los casos bolivarianos, es notable que en varios de los índices que se utilizan, Bolivia no deja de ser democrático en los años posteriores a la reforma, en los 5 años posteriores a la reforma. Sí ocurre en el caso de Venezuela y sí ocurre en el caso de Ecuador y definitivamente en Perú, que ya había dejado de ser democrático anteriormente. Y acá hay una correlación, ¿sí?, muy clara entre esta distribución de fuerzas, los procedimientos adoptados y la erosión posterior de la democracia. Para concluir, la participación popular obviamente puede ser considerada como un bien en sí mismo, pero es a veces poco claro, como ustedes saben, cómo es posible canalizarla de manera efectiva y legítima. Esta ambigüedad hace que los reemplazos constitucionales irregulares se puedan convertir en un escenario peligroso, sobre todo en contextos de debilidad institucional, porque provee a líderes y partidos populares incentivos para invocar la teoría revolucionaria del poder constituyente del pueblo y pasar por encima de la legislatura y partidos de oposición. Importó el procedimiento, hay toda una literatura hoy en día que discute esta cuestión acerca de qué tanto importan los procedimientos. Ahí tiene Roberto un artículo que se llama Does the Process Constitution Making Matter? Aquí demuestra que no son los procedimientos. Los procedimientos son un subproducto de una lucha política subyacente y que consistía en la distribución de fuerzas entre los nuevos partidos, o sea, los partidos que buscaban implementar reformas radicales y aquellos que defendían el status quo. ¿Sí? Y creo que esto es demostrable en muchos otros escenarios, es decir, que los procedimientos constituyentes tienen una importancia en el contexto en el que se establecen, pero normalmente si los queremos buscar la causalidad de estos procedimientos, la tenemos que buscar en otra parte, no en los procedimientos mismos. ¿Sí? Y por último, y este sería otro tema para discutir, que no está en el trabajo, pero que lo tengo discutido en otros trabajos que he realizado recientemente, es que si bien es imposible erradicar las luchas de poder que van a sucederse cada vez que se busca reemplazar una constitución, porque normalmente son situaciones de crisis, donde se enfrentan actores políticos, la ciudadanía reclama, etc. Son momentos de activación
popular que no son frecuentes en una democracia. Sin embargo, creo que una regulación adecuada de los reemplazos constitucionales en la Constitución, en las constituciones, puede llevar a un balance aceptable entre continuidad legal y ruptura en los procesos constituyentes. ¿Cuáles deberían ser estos principios? Yo creo que dos. Por un lado, hacer posible la participación popular desvinculada de la vieja idea del poder constituyente del pueblo, que yo creo que hace más daño que bien desde el punto de vista teórico, conceptual y empírico. Y por el otro lado, incorporar esta participación popular de manera tal de que no sea posible o no sea fácilmente posible la usurpación del proceso constituyente por parte de un actor político dominante. Si quieren podemos discutir cuáles podrían ser esos principios. Gracias. Bueno, abrimos... Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Te hago una consulta respecto de... Vos trabajás con dos dimensiones, la legitimidad y la legalidad. La legitimidad es una función de cuándo participa el pueblo. La legalidad es un problema que surge porque la Constitución no prevé ningún tipo de procedimiento, o sea, cualquier ley va a ser supuestamente inválida. Esa sería la idea de la ilegalidad, ¿no? Sí, más o menos, sí. Mi pregunta es, si una ley, si hay una constitución que no prevé ningún procedimiento, y cualquier ley que regule el procedimiento no va a ser inconstitucional. Porque es inconstitucional cuando va en contra de lo que la Constitución dice, no en contra de lo que no dice, pues no puede ir en contra de eso, ¿no? No, bueno, claro, sí, justamente, digamos, la posibilidad de que existiera una constitución inconstitucional, digamos. No, si la Constitución no prevé procedimiento, Sí. ninguna ley que regule un procedimiento va a ser inconstitucional. Porque sería inconstitucional si, por ejemplo, si la Constitución prevé un procedimiento A y hay una ley que prevé un procedimiento B, ahí sería inconstitucional. Sí, pero eso es, a ver, pero, ok, ¿hacemos pregunta con pregunta o...? Sí. Ok, bueno, no, mira, a ver, eso depende, a ver, ¿quién va a decir esto? Puedo decir. Esto depende de cómo lo decida. En el año 79, por ejemplo, en Colombia, la Corte Suprema dijo, frente a una propuesta de cambio constitucional que propuso López Michelsen, que iba a ser por Asamblea Constituyente, dijo que era ilegal porque en el pacto de 1957 había quedado perfectamente establecido que solamente existía un procedimiento de enmiendas o de reforma parcial que tenía que pasar por el Congreso. Vale decir que cualquier convocatoria de un cuerpo extraño al Congreso era inconstitucional. Esto depende de cómo lo interpreta la Corte. No esa misma Corte, ya tenía otra composición, pero en 1991, cuando tiene que decidir acerca del referendo extraoficial para decidir si se iba a convocar una constituyente, dijo que en esta circunstancia la convocatoria de la constituyente sí era legítima, ¿sí? Y que sí era aceptable desde el punto de vista de la Constitución, porque apelaba a los fundamentos mismos de la Constitución. Aquí es cómo lo quieran ver los jueces. Y aquí los jueces deciden de manera política. Si sienten que hay una presión de pronto para crear una nueva constitución, van a utilizar un argumento de legitimidad que diga el poder constituyente del pueblo puede todo y aquí no hay argumentos de constitucionalidad y constitucionalidad. Si no lo ven así y ven que es un juego entre elites donde de pronto están opuestos, pueden adoptar la decisión que adoptó la Corte Suprema en Colombia en 1979 y decir, no, esto va en contra del procedimiento establecido. O sea, siempre puede decir de ambas maneras. O sea, yo entiendo lo que estás diciendo. Correcta. Si son contradictorias, eso tiene que ser correcta. Entonces, ¿vas a decir de un punto de vista lógico? Claro, o sea, yo creo que mi punto es que no tiene que haber necesariamente un problema de legalidad, porque si una constitución no regula ningún procedimiento, entonces, si una ley establece un procedimiento constitucional, no puede ser nunca inconstitucional. Entonces, me parece que el problema de legalidad surge porque hay tal vez una confusión de pensar que porque la Constitución no dice algo lo prohíbe. Ok. Esa era mi pregunta. Sí, igual acá, entiendo tu punto y yo te estaba contestando desde otra perspectiva. La perspectiva que estoy tomando aquí es una perspectiva explicativa positiva. No me estoy poniendo a considerar sobre
si esta es la manera lógica o no de hacerlo. Es un análisis comparado y estoy tratando de explicar cómo se ha visto esto y cómo se ha implementado en distintos contextos. Pero entiendo, sí entiendo lo que me están diciendo. Sí. Ana María. No, yo digamos para aclarar un poco esto. Vos estás planteando una diferencia entre enmienda y cambio. Sí. Digo, porque todas las constituciones tienen procedimientos de enmienda de la constitución. Sí, siempre. Siempre existen. Ujú. Entonces, un poco por ahí yendo a lo que vos decís, ¿no? ¿Y cómo diferencian las constituciones la enmienda del cambio? No la diferencian, ese es el punto. Y cuando no la diferencian está el cuestionamiento acerca de si vos podés utilizar el procedimiento de enmienda para crear una nueva constitución. Ahí hay varios debates, está el debate sobre la... Es una nueva constitución. Bueno, claro, otra vez, ahí hay un problema interpretativo. Ahí está el tema de si el procedimiento de enmienda te permite para cambiar cualquier aspecto de la Constitución, ¿sí? Cuando hay las famosas cláusulas pétreas, puedes argumentar que hay ciertos aspectos que no podrían ser alterados por este procedimiento de enmienda, pero como sabemos hay casos en los cuales no aparecen cláusulas pétreas y sin embargo se puede interpretar como lo hizo la Corte en India y como se ha hecho en Colombia y se ha hecho en otras cortes, es decir que si se altera un principio de la estructura básica del Estado, el procedimiento de enmienda, aunque se cumpla a la perfección, no podría alterar este principio porque esto no es atribución de los poderes constituidos. Sí, digamos, no, me gustó mucho el paper y la presentación en general coincido, digamos. El tema es, bueno, cómo pensar esta relación entre lo constituyente y lo constituido, ¿no? Entonces vos proponés una idea, bueno, que esto funciona, no se autodestruye ninguna de estas dimensiones y más o menos este proceso está canalizado dentro de cierto grado de poder constituido, es decir, hay cierta creatividad y al mismo tiempo que en líneas generales coincido. Ahora esto supone cierta relación entre los términos que no es la que presentaste inicialmente o la que predomina en ciertas teorías del revival, digamos, del poder constituyente como democracia radical, etc. Entonces presupone dos cosas, una que el poder constituyente no es anterior al constituido, sino al revés, resultado del poder constituido, ¿no? Digamos, como comenzaste, es decir, en realidad este acto mítico justamente es un mito, en realidad se crea el constituyente a partir de lo constituido, bueno, y ahí ya te modifica toda la ecuación, digamos, ¿no? Sobre todo frente a estas versiones, digamos, del poder constituyente a la Negri, incluso la Flor, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y la otra es esto que decía Ana María, bueno, este mito también de una creación de nuevo de un orden constitucional o un orden político, ¿no? Es decir, bueno, cuánto hay de enmienda y cuánto hay de cambio y cuál es la posibilidad de cambiar totalmente un poder constituido, ¿no? Que muchas veces está ligada a esta primera idea del poder constituyente, ¿no? Bueno, barreremos con todo y creamos algo nuevo que nunca ha hecho tampoco nuevo, etcétera, ¿no? Sí. Me olvidé de decir una cosa también en relación a lo que está vinculado a lo que dijiste, pero me hice acordar lo que no le dije a Ana María, que es, a ver, esto no es un problema legal, esto es un problema político. De hecho, creo que una de las cosas que me parecen más claras del análisis, bueno, lo que yo veo claro por lo menos, es que detrás de todas las luchas entre legitimidad versus legalidad hay una lucha política, donde la legalidad está defendida por los defensores del statu quo y la legitimidad democrática y la ruptura está defendida por los que quieren un orden político, un orden legal en el cual ellos quieren servirse, ¿sí? A su vez. Entonces hay una lucha política y pensar también que esto ocurre en un contexto muy peculiar de situación institucional. ¿Por qué han predominado los reclamos de convenciones irregulares o asambleas constituyentes? Por la legitimación de los congresos. Si vos tuvieras un congreso perfectamente legítimo, con un proceso de enmienda ambiguo, una corte no muy proactiva que de pronto decida jugar con las fuerzas políticas a lo que acuerden, no hay tanto problema. Vos podrías interpretar, claro, podemos cuestionar desde un punto de vista normativo, lógico, lo que sea, pero quiero decir,
vos podrías utilizar el proceso de enmienda y decir, bueno, no se aclara si es parcial o total. Esto se argumentó en Chile, ahora hace poco. O sea, bueno, no se excluye la reforma total. La realidad no dice que puede haber reforma total. ¿No? O sea, entonces podríamos agarrar y reformamos varios capítulos, al final del día tenemos una nueva constitución. Bueno, ahora, acá hay un problema político que tiene que ver con, ¿puede este órgano legislativo hacer ese reclamo en este contexto donde se reclama una nueva constitución porque supuestamente las instituciones están desprestigiadas y en particular el Congreso? O peor aún, como ocurrió en Colombia, ¿puede el Congreso ser el gestor de un cambio constitucional profundo cuando el Congreso es la principal institución que se quiere reformar bajo la nueva Constitución? Entonces, todos estos reclamos políticos están intrínsecamente vinculados y entremezclados en estas discusiones aparentemente legales. Yo no disolvería, digamos, lo jurídico, digamos, haciéndolo desaparecer en lo político, porque, digamos, los procesos nos acercan a vos, tomás Argentina y lo que pasó con el Pacto Olivas o Chile y lo que es la discusión hoy. Se están rompiendo la cabeza, se siguen rompiendo la cabeza sobre aspectos que son jurídicos y bueno, uno puede decir siempre y sí, en el fondo hay una motivación, si yo te gano, y hay una lucha política, pero la verdad es que no es una reivindicación de lo jurídico, simplemente me parece como que muy obvio, digamos, Chile es un caso, vos venís de ahí o Sí. está mucho más informado que nosotros, pero es impresionante la energía jurídica que se, digamos, y esto no lo podemos hacer, y cómo hacemos para reformar la Constitución dado que no nos da el quórum, ahí está mayoría calificada, o sea, se está rompiendo la cabeza una cosa, bueno, habrá motivaciones políticas, pero yo no disolvería lo jurídico en lo político. Sí, no quise decir que se disuelve lo jurídico en lo político y que el discurso jurídico no tenga importancia, ni que sea un mero epifenómeno, no. Tiene importancia, lo que pasa es que la causalidad que tienen ciertos debates centrales aquí es una causalidad que a mí me parece que no hay que buscarla en el debate legal y procedimental, que tiene un espacio fundamental, incluso en función de las propias luchas políticas. Obviamente que hay un discurso legal que hay que utilizar. Es más, a ver, para ponerlo más claro, no estoy en desacuerdo con vos, al punto de que, por ejemplo, en el caso, digamos, los más radicales, los más, digamos, que se llevaron puesta la Constitución, lo que queda, tipo Venezuela, entre el 98 y el 99, ¿qué hubiera? Es un contrafactual, pero ¿por qué Chávez quería la convalidación de la Corte Suprema? La quería y la encontró. Claro, el contrafactual es ¿qué hubiera pasado si la Corte Suprema decía no? El argumento, y tenía argumentos para decirlo, porque por ejemplo, en la Constitución de Venezuela de 1961, el artículo 261 establecía un procedimiento de reforma total, ¿sí? Y esto permitía, como muchos habían argumentado, que se hiciera el cambio constitucional en dos etapas. En una primera se enmendaba el procedimiento de enmienda, se convocaba un referendo que ya estaba previsto en la Constitución, y una vez que se enmendaba la Constitución para prever a la Asamblea Constituyente, se convocaba luego a la Asamblea Constituyente. Esta era la vía legalista y lo permitía la Constitución de Venezuela. Chávez, en cambio, estaba apelando a una ley del 97 que le daba un poder bastante no regulado, muy claramente, acerca de convocar a consultas populares y pasar por encima del procedimiento de enmienda. Tranquilamente la Corte en aquel momento podría haber dicho, no, está el artículo 261 y te habilita a convocar a reformar el procedimiento de enmienda, convocar a un plebiscito, y le dijo no, que está el poder constituyente, utilizó Carl Schmitt, o sea, el poder constituyente, el pueblo, antes de la Constitución, y aquí callan las normas, y entonces lo que hay que escuchar es al pueblo, digamos, en acto, expresando su voluntad de crear una nueva Constitución. Lo podría haber decidido de otra manera, y la pregunta es, si hubiera decidido de otra manera, yo creo que le hubiera complicado mucho las cosas. O sea, Chávez mismo, que era un Perón reloaded, digamos, o sea, que pasó el 49 visto ya más potenciado todavía, lo que quería era un argumento de legitimidad en contra de la legalidad, y sin embargo él mismo estaba buscando la convalidación de la Corte y puso mucha presión. O sea, no es que no importe para nada, lo que quiero decir es que importa en los márgenes, importa en la forma en que se presenta. Nadie quiere aparecer como violando todo el sistema institucional. No, pero yo creo que los márgenes, o sea, si uno compara Chile y Venezuela, por ejemplo, en Chile a mí me parece central, o sea, la izquierda está promoviendo un proceso de reforma y está a punto de decir, no puede hacer la reforma porque procedimentalmente no puede, digamos. Entonces, ahí lo del derecho es directamente centralísimo. En Venezuela puede ser que
autorice decir que es como marginal o está en los márgenes. Pero digo, depende realmente cuál proceso miramos en América Latina, y en eso yo creo que hay un continuo, y hay algunos en donde lo marginal aparece como lo político, en el sentido de que no saben cómo meterlo, digamos, me parece que es el caso de Chile, y Venezuela podría ser el caso opuesto, en donde el derecho aparece en lo marginal, a ver cómo le damos forma a esto que quiero hacer de todos modos, que voy a hacer de todos modos. Pero ten en cuenta dos cosas. Chile es Chile. O sea, No, Chile pero es un país legal. No, para. Chile es un país Argentina. legalista, muy legalista, más todavía que Venezuela. Chile no atraviesa una crisis al estilo de la que atravesaba Venezuela, que es un problema tanto para los que han propuesto la Asamblea Constituyente como incluso los más moderados que querían que pasara de manera mucho más smooth, digamos, toda la idea del reemplazo constitucional. Y porque tienen fuertes centros de oposición en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, y hay una tradición positivista, legalista muy fuerte a la cual tienen que responder. Y ahí tenés razón vos, o sea, pero esto también está Pero sentado... Colombia es muy distinto de Chile, y sin embargo, otra vez, digamos, el rol que juega el derecho, o sea, se rompía en la cabeza en la Corte Constitucional para ver, digamos, esto entra dentro de una reforma posible o excede la posibilidad de la reforma. Han hecho 200.000 teorías y se han visto restringidos hasta el punto de no concederle una reelección a un presidente. O sea, vos fíjate qué centralidad tiene el derecho, que Uribe, empujando por una reforma, le dijeron no, esto implica una reforma de la Constitución que no está autorizada, y la Corte se la frenó. Con lo que quiero decir, o sea, hay casos importantes de América Latina distintos, no es que Chile es la excepción, sino que Chile, Colombia en un grado muy fuerte, Argentina menos, pero digamos también. No, pues por eso simplemente diría, hay un continuo, y entonces en un caso extremo, digamos, las experiencias siguientes, de comunidades radicales, Venezuela, tal vez Ecuador, te permiten decir el derecho está en los márgenes, es un epifenómeno, casi un epifenómeno, en otro es un caso central que hasta impide, digamos, reformas que políticamente iban con todos los caballos, digamos, era lo que hacía Uribe, pero que, digamos, la izquierda puede caer en Chile y no la puede hacer, porque tiene una enorme dificultad. Pero en fin, o sea, no estamos en desacuerdo, no estamos que... O sea, lo que pasa es que hay un problema de énfasis. Claro, yo al decir que la discusión legal es dependiente de, o digamos, estas dicotomías legales son dependientes de una lucha política, no estoy queriendo decir con esto de que no tengan importancia y que no tengan relevancia. Yo aquí lo que estoy tratando de resaltar es el problema de las distintas alternativas que se abren cuando no hay regulación. Y tal es así que creo que hay un ámbito del derecho importante. Es que, por eso quería terminar con este último punto, que no lo trato en este vez, pero lo trato en otro, que es, yo creo que hay que regular los procedimientos de reemplazo. Y hay que regular los procedimientos de reemplazo de manera tal de incorporar la participación popular, de manera tal de impedir a través de un diseño equilibrado que ningún poder termine usurpando el procedimiento y la definición de las reglas. Que esto no va a eliminar las luchas políticas, pero que va a elevar los costos de romper esos procedimientos, que va a abrir otros juegos. Por ejemplo, puede habilitar a la justicia a tomar decisiones en procedimientos que de entrada no pensarían que lo podrían hacer, sobre todo cuando no están regulados. Podría decir, bueno, esto va más allá de la Constitución, esto va a los principios implícitos de la Constitución, etc. Pero si lo tenés escrito, bueno, hasta puede abrir la vía a la idea de una Constitución inconstitucional. O sea, yo sí creo en eso, pero digo, lo veo como parte de un fenómeno político. Bueno, en fin, no estamos en desacuerdo, es simplemente un problema de énfasis en cuanto a qué lugar ocuparía en general aquí el discurso y el marco legal. La otra cosa de lo que vos decías, Enrique, que me estoy con lo de Ana María, pero te iba a contestar, es que sí, o sea, y otra vez, yo creo que Madison lo presenta muy bien en el Federalista 40, o sea, el pueblo como una entidad colectiva actuante, prelegal, no existe. Y por eso es que cualquier proceso de cambio radical va a estar iniciado por representantes autodesignados, o sea, gente que se proclamó que hablaba en el nombre del pueblo y que hablaba en nombre del bien de la nación, etcétera, etcétera. Esto es lo que ocurre. Ahora, ¿por qué estos que hablan, que se dan cuenta? ¿Por qué los que hablan en nombre de la nación o en nombre del pueblo tienen que ser escuchados, o por qué lo que deciden tiene que ser aceptado? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, que es lo que dice él, tiene que haber una aceptación, y tiene que haber una aceptación a través de ciertos procedimientos que, de acuerdo a la época, a los valores predominantes en el momento, sean aceptados como legítimos.
Yo creo que hay un aspecto ahí procedimental en el momento en que se crea la Constitución que sí es importante. Yo, por ejemplo, creo que la apelación que hicieron en 1787 a convenciones elegidas popularmente y no a ratificarlo por la legislatura fue una movida muy inteligente que apelaba a una ruptura moderada, una ruptura donde se buscaba canalizar la participación popular a través de mecanismos que ya tenían carta de legitimidad en los estados, ¿sí? Entonces, digamos, pero digamos, sí, una vez que ya tenés una república constituida, una vez que tenés un sistema constituido, el pueblo no permanece, digamos, este poder constituyente a la negra no existe. Esto es una cosa mítica, digamos, que permanece ahí vigilante, acechante, custodiando y tratando de controlar y va a saltar sobre los poderes, porque eso no existe. O sea, el poder constituyente se termina utilizando como un artificio en gran medida creado por los poderes constituidos. Por eso creo que el concepto del poder constituyente necesita ser revisado profundamente, porque hay algo a lo que apela el poder, porque la idea del poder constituyente que es válido, que es la idea de la participación popular en las leyes con las cuales vivimos, la idea de autonomía política, todo eso está fenómeno. Pero la idea del poder anterior, superior, el sujeto actuante, que permanece siempre dispuesto, todo eso es una mitología de la cual se apropian poderes políticos que la utilizan para... Pero a ver, digamos, me parece que hay que problematizar eso, porque está claro y coincidimos en que se manipula la idea del proceso constituyente, se hace cualquier cosa con la idea del proceso constituyente, se alimenta un mito, digamos, y que es un mito que luego está abierto a ser usado por el poder de turno, no, pero es totalmente razonable decir que, bueno, esta constitución fue escrita en este momento, pero digamos, la ciudadanía que vivía acá, qué sé yo, o sea, nada es más importante que el derecho de esta ciudadanía a hacer el Paine, y en parte Paine contra Madison. Madison lo que hizo fue, digamos, en Federalista 40, es una justificación de lo que a ellos, muy ad hoc, digamos, de lo que ellos estuvieron haciendo. Hicieron una convención, sí, que no estaba autorizada para funcionar como tal, de ahí hacen una constitución, y bueno, la única manera que la pueden salvar es con un plebiscito posterior, que encuentran la única vía para que resulte aceptable en los estados, pero es una cosa ad hoc. Eso no quita, digamos, su argumentación, que es una argumentación para cubrir lo que ellos estaban haciendo, no quita que uno pueda decir, con Paine o con quien sea, bueno, la ciudadanía tiene el derecho siempre de, digamos, de reclamar el autogobierno y diseñar el modo mejor para su autogobierno. Si usted ahora está abusándome, digamos, yo todavía sigo teniendo ese poder. Eso me parece como una idea políticamente, feo usar el término, sana, digamos, interesante. O sea, es decir, tenemos el derecho de autogobernarnos, y ese es como central en el discurso jurídico, político de la modernidad, digamos, en Paine y en Jefferson, hay mucha gente. Bienvenido, digamos. Después que sobre eso se quieran hacer, eso se convierta en el monstruo, el mito y demás, y que pensemos poco sobre eso, y que haya mucha más manipulación que reflexión sobre el tema, es totalmente cierto, y por eso es peligroso en un sentido y conviene pensar críticamente al respecto, pero me parece totalmente valioso decir que una comunidad se autogobierna, y usted ahora legisle mi nombre, como hicieron los federalistas, y en el momento, digamos, usted estaba hablando en mi nombre, digamos, el derecho a autogobernar no es nuestro. No, quiero decir, no descartaría tan fácilmente como mítico, repudiable o monstruoso algo que forma parte del discurso político jurídico de la modernidad. Pero estamos de acuerdo, o sea, yo estoy a favor del derecho de la ciudadanía de crear, alterar, modificar las normas fundamentales bajo las que vive. La pregunta que estoy haciendo, que de hecho no está discutido todo esto acá en el paper, pero digamos, la pregunta... Pero está subyacente, ¿sí? Pero la pregunta aquí es si la mejor manera de pensar en ese derecho de autogobierno es a través de la idea del poder constituyente tal como la elaboró Sieyes. Y yo creo que la respuesta es no, definitivamente no. La idea es de este poder amorfo, creador de normas, precedente de las normas, y que se autocrea a través del proceso constituyente, todas estas cosas metafísicas. A mí me parece que ese concepto en sí mismo es el concepto contraproducente, no la idea del derecho de la ciudadanía al autogobierno. Ahí está bueno, digamos, que uno clarifica. O sea, si uno dice,
atacamos la idea de si él, cómo fue distorsionada y abusada en la práctica, sí. Pero eso no elimina la importancia de pensar en que es distinto poder constituido, poder constituyente, y que necesitamos reflexionar sobre ese poder, digamos, constituyente como esa potencia. Sí. Digo, coincido, digamos, me parece que también Gabriel coincide, digamos, ¿no? Que la idea del poder constituyente no la podés erradicar sin generar consecuencias conservadoras en la política. Punta esta idea, digamos, creadora frente a lo constituido que tiende a permanecer cierto status quo. El tema, me parece, es la relación entre cómo pensar esta relación, ¿no? Entonces, digo, estas teorías que ponen en realidad lo constituyente y lo constituido en relación de suma cero, me parece que son contraproducentes contra la misma idea del poder constituyente, ¿no? Porque en realidad el poder constituyente termina siendo una élite que se apropia autoritariamente de eso y que elimina esta posibilidad en el futuro, digamos, ¿no? Si todas las vías revolucionarias de este discurso por el poder constituyente, justamente vía revolución, terminan destruyendo cualquier posibilidad de subsistencia de estas energías creativas en el futuro régimen. Es decir, acá la pregunta yo creo que sería, ¿cómo preservar valores normativos básicos con los cuales estamos de acuerdo? ¿Sí? Que si los negara sería una postura conservadora, como decís, y aparte absurda, porque obviamente no funcionaría tampoco en realidad. Digamos, tiene que asegurarse el derecho de la ciudadanía a poder participar, dar su consentimiento a las normas por las cuales viven, etc., empezando por la Constitución, pero hacerlo de manera tal que, y aquí vendría la segunda parte, tomaras en cuenta las circunstancias políticas en las cuales ocurre esto, y me parece que el reclamo de la aparición del poder constituyente dentro de un régimen democrático ya establecido es problemática, tal como se ha teorizado hasta ahora. Si apareciera una teorización de otro tipo, puede ser. Me parece que en un contexto de democracias ya establecidas, donde no hay regulación para el reemplazo constitucional, pensar en términos del poder constituyente no es la manera de ir. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo. A mí me parece que la manera de ir... ¿Pero por qué? Me parece que la manera de ir es cómo canalizar la participación ciudadana en un consentimiento, una participación auténtica, que no sea puramente decorativa. Estamos encenándolo con otro nombre. Sí, pero lo que pasa es que conceptualmente la idea del poder constituyente viene esta idea de ley absolutus, esta idea de que el poder constituyente... No, pero por eso está bueno aclarar, digamos, contra qué versión del poder constituyente, porque justamente hay no había mucha, poca teorización, pero había mucha muchas manipulación. más, había muchas más. O sea, está la versión, digamos, del liberalismo constitucional fundante, que es una versión donde afirma la teoría del poder constituyente para después dejarlo como un poder mítico que ahí quedó en la fundación y que ya después no se ejerce más. Y que si se vuelve a ejercer, se ejerce de manera fáctica, que esto es importante, que eso a veces es un error. ¿Sí? Que se ejerce de manera fáctica cuando hay una revolución, cuando hay una ruptura de algún tipo, y ahí vuelve a ejercer. ¿Sí? Tiene que ser siempre fuera de las causas legales. Y en ese sentido se hermana a la teoría de Sieyès y a la teoría de Carl Schmitt. O sea, finalmente es la misma, bajo dos perspectivas distintas. Lo que pasa es que en la liberal, sobre todo después cuando se refuerza más con el positivismo y demás, la idea de que dentro de una república ya constituida, de un orden democrático, en verdad no habría nunca ocasiones para volver a reclamar el poder constituyente. ¿Por qué? Porque siempre tendrías la posibilidad de volver a elegir al Congreso, si no te gustó este Congreso que no quiso implementar las reformas necesarias, siempre habría posibilidad de votar, que es un poco la visión que incluso tiene Bruce Ackerman, la idea de que a través del juego de las elecciones y de los poderes constituidos se pueden realizar cambios fundamentales en el sistema político y de que cambiar y hablar en nombre del pueblo. El liberalismo más conservador, digamos, desde Locke y compañía asumían, aún en visiones, digo, muy parte conservadora del liberalismo, asumían que el poder último, sí, el poder último dependía del pueblo, y entonces, digamos, la autoridad volvía al pueblo, si este abusaba, podía tirarlo, podía derrocarlo, podía matarlo, tiranincidio, pero ¿por qué? Porque el depósito último de la soberanía estaba ahí, y esa idea no me parece ni peligrosa, ni contraproducente, ni parece, digamos, como atractiva, forma parte de yo diría, de los presupuestos básicos de la modernidad democrática, que es la última autoridad, reside en el pueblo,
Y sobre eso se ha hecho un montón de abuso y uno señala tal o cual visión sobre el poder constituyente. Bueno, no quería... ¿Hay algo? No, pero Sí, sí. ¿Vos tenías una pregunta? ¿Alguien primero? Bueno, No, dale. yo te voy a empezar a consultar. Quería saber si, me disculpo porque me enteré tarde y entonces no pude leer el paper, sí pude leer parte de tu libro, Making Constitution, pero si existe alguna cabida dentro de tu conceptualización de la traducción que algunos autores como Nancy Fraser proponen acerca de cómo traducir el poder comunicativo de la ciudadanía en legislación o en poder administrativo, y problematizar, digamos, sí, o sea, que quizás vos decís que sí hay que regular ese procedimiento y me pregunto si en esa regulación del procedimiento está, digamos, ocuparía un lugar central cómo regular, es decir, medios de comunicación o qué plataformas serían necesarias para articular esa conversación ciudadana o deliberación ciudadana o poder comunicativo, digamos. Sí, o sea, lo que yo pienso, digamos, en esto que no está en el paper, porque era la última pregunta, es que, digamos, un proceso constituyente democrático debería incluir una interacción adecuada entre instancias representativas e instancias de participación. Y en este sentido, por ejemplo, pensando en principios de diseño concreto, creo que debería existir un mecanismo a través del cual la ciudadanía pudiese pedir de manera autónoma un reemplazo constitucional. ¿Sí? De la misma manera en que sería legítimo que se introduzcan iniciativas populares para enmiendas constitucionales. ¿Sí? Esto sería importante que ocurriera como ocurre, por ejemplo, en Suiza, que no es una petición, digamos, de una iniciativa popular en la cual los poderes representativos o los poderes constituidos no intervienen. Sí intervienen, de hecho pueden presentar propuestas alternativas. Y de hecho hace que la ciudadanía, bueno, que no siempre es la ciudadanía, porque aquí también tenemos una abstracción, a veces son partidos que están luchando en este juego, pero digamos, donde la legislatura, por ejemplo, el Parlamento puede presentar propuestas de reforma alternativas y se votan ambas. Esto ocurre en Suiza y ocurre en Uruguay, ¿no? Que los ciudadanos ante un Congreso que, por ejemplo, inclusive existiendo la posibilidad de declarar una necesidad de reforma y que la constituyente decidiera no hacerlo frente a una demanda popular importante, yo creo que debería existir la posibilidad de presionar al Congreso. Y después, por otra parte, si los poderes constituidos, digo, para utilizar otra vez el lenguaje, buscan activar este proceso, que no lo puedan hacer de manera discrecional y de manera aislada. ¿Qué quiere decir esto? Uno, tal como está regulado en Venezuela, tal como está regulado en Ecuador, tal como está regulado incluso en Bolivia, que es mucho más adecuado que los otros dos, a mí no me parece correcto. No me parece correcto, no me parece aceptable que el presidente pueda convocar un referendo de manera autónoma para decidir sobre la convocatoria de una constituyente. A mí me parece que tiene que haber un proceso deliberativo previo que debería pasar por el Congreso, ¿sí? En el cual, o sea, aunque la propuesta venga del presidente, tendría que estar sancionada en el Congreso la convocatoria de un plebiscito. Si además la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer una iniciativa popular, no hay ningún peligro en que las élites aborten el cambio. Digo, en principio existirían dos vías, una por parte de la ciudadanía, otra por parte de los poderes constituidos, pero que este procedimiento no sea manipulado y no sea usurpado exclusivamente por ningún poder, ni por la legislatura y mucho menos por el presidente. Luego, que la legislatura también decida a través de mayorías calificadas, ¿sí? No me parece que necesariamente se tenga que convocar a una convención constituyente, pero si lo hacen a través del Congreso, es decir, si se establece un procedimiento de cambio o de reemplazo constitucional a través del Parlamento, me parece que es adecuado que el Parlamento elegido para otros propósitos,
¿sí? Como dice John Elster, no es un parlamento ni legitimado democráticamente ni cognitivamente aceptable en cuanto a que este parlamento elegido para sancionar políticas legislativas ordinarias sea quien vaya a elaborar una nueva constitución. Me parece que debería estar ese procedimiento, por ejemplo, de hacer intervenir una nueva elección del parlamento, que ahora sí se le autorice y se le habilite expresamente para crear una nueva constitución. Es decir, hay una serie de principios a discutir aquí que me parecen fundamentales para generar este diálogo, esta interacción entre instancias representativas e instancias participativas, porque de otra manera lo que pasa es que el proceso se agota en este participacionismo abstracto, que lo que hace es simplemente operar en tándem y de manera inversa con todas las instancias representativas, con lo cual no hay deliberación, ¿sí? No hay consenso, no hay información por parte de los ciudadanos, y ahí es donde se presta precisamente más para la manipulación que se observa en nuestro procedimiento, y que me parece a mí que esto no es adecuado desde el punto de vista democrático. Dos o tres aclaraciones muy chiquitas. Una, vos distinguís entre Convención Constituyente y Asamblea Constitucional, ¿las definís distinto? No, para mí son lo mismo, nada más digo, utilizo los dos términos en el sentido de Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, en el sentido de que una es la denominación americana, Constitutional Convention, la otra es la denominación más europea. Básicamente las dos reflejan lo mismo, la idea de una asamblea, un cuerpo colectivo elegido o designado o lo que sea, con el principal propósito de crear una constitución, pero no las distingo como distintas, no las pongo como distintas. En el nombre de Asamblea Constituyente ya sabes que hay implícito un reclamo ahí de soberanía y demás que a veces las hace distintas, y por eso Convención Constitucional, los que no les gusta la idea de que la Convención sea un poder originario, les gusta más Convención Constitucional que Asamblea Constituyente, y de alguna manera tiene un correlato con las historias que ocurrieron en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa. Pero veamos, en el lenguaje ordinario que utilizamos, en el lenguaje no ordinario, pero que utilizamos, Convención Constitucional y Asamblea Constituyente sí son. El uso de lo que haces de Politifor, como que genera ruido la idea de... O sea, te lleva a decir Venezuela, Ecuador como dejan de ser democracia en el paper. Porque bueno, como que te saca de la posibilidad de una discusión común, digamos, pues ¿Pero qué es lo que te hizo tanto ruido? no, el asumir, digamos, a partir de una cita a Ecuador o Venezuela como no democracia. No, en realidad es como, lo único que quise reflejar ahí como razonamiento es que hay una correlación entre todos estos elementos que yo marqué, ¿no? O sea, digamos, esta asimetría de poder, el decidir por ciertos procedimientos de manera unilateral y con ruptura del orden constitucional anterior, ciertas características específicas de la Asamblea o de la Convención que se crea, que interviene en las funciones legislativas ordinarias, reclama soberanía originaria y demás, y la erosión de instituciones representativas, que me parece que se asocia a estos índices que cualitativamente capturan un cierto deterioro de la democracia. ¿Podría eliminar eso sin romper con la hace ruido, qué sé yo, genera como... No sé, yo me diría, bueno, démoslos más, porque sí, como... leyéndolo, al menos a mí me siento. Pero hace ruido ¿por qué? Porque te parece que el índice es inadecuado, porque no... Sí, porque, digamos, a ver, vos decías antes, bueno, compartimos presupuestos normativos básicos. Bueno, por ejemplo, democracia, pero depende cómo defendemos democracia. Si digamos, una idea de democracia que usamos deja... o sea, una cosa es decir, Ecuador y Venezuela son, digamos, sistemas democráticamente muy bajamente institucionalizados, marrones, no sé qué, pero decir que no son sistemas democráticos... vuelvo a decir por esto, que me ponen en la controversia de si son democráticos o no. Bueno, sí. No, como que toman partido en una... Como que pones en la misma bolsa Venezuela que sistemas que realmente no son democráticos en el otro extremo. No, es que aquí no estoy diciendo, bueno, aquí estoy hablando de erosión, porque lo que estoy diciendo es, sí, bueno, a ver,
este índice es un índice continuo, entonces tiene un punto de quiebre en el cual ya el sistema no es democrático y hay puntos en el continuo donde baja el nivel de democracia. A ver, yo acá un poco lo que estaba discutiendo, la verdad, es con un análisis que hace Steven Levitsky, por ejemplo, en un paper que escribe con un alumno suyo, donde mete a todo en la misma bolsa. Entonces, Bolivia es lo mismo que Venezuela, que Ecuador, son todos autoritarismos competitivos y buenas noches. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo. Crearon este proceso constituyente de golpe, lo utilizaron para redistribuir poder, apelaron a la movilización popular, ¿verdad? Y después terminaron siendo autoritarios. Bueno, eso me parece equivocado el juicio que hace de Bolivia, de A a la Z, porque digamos, es cierto que en Bolivia el proceso estuvo a punto de caerse varias veces, es cierto que hubo intentos de romper con la propia regulación que habían establecido, por ejemplo la de la decisión de 2/3 de la constituyente, que una vez digamos que ya estaban reunidos en la asamblea, el MAS quería deshacerse de la regla de los 2/3 y trató de redefinir la regla del procedimiento varias veces para tratar de que fuera por mayoría absoluta. Bueno, muchos iguales ya conocen la historia. Pero lo importante es que al final del día se mantuvo, con todo y las muertes, la violencia, todo lo que hubo, se mantuvo. Tanto se mantuvo que incluso ocurrió algo que a juicio de los populistas constitucionales, que para mí son Martínez Dalmau y Luciano Pastor, es el gran pecado de la constituyente boliviana, que es terminaron aceptando enmiendas, o sea, reformas de la Constitución negociadas en el Congreso. Porque eso fue lo que ocurrió, o sea, el proyecto que aprobó la constituyente boliviana en la constituyente, como no pudo ser aceptado por la oposición, porque la oposición decidió no votar el día de la votación, o sea, la votaron los 2/3 de los presentes, pero con ausencia de la oposición. La oposición dijo que no era legítimo, y al final lograron que se negociara en el Congreso, ¿no? Entonces, hasta tal punto, digamos, no se terminó violentando. Un proceso raro. Pero digamos la idea, no sé, Venezuela cesó de ser democracia. No, entonces voy al tema de que creo que en el caso de Levitsky, que mete a Bolivia junto con Venezuela, junto con Ecuador y con Perú, los mete a todos juntos, me parece que hay un problema distinto. Entonces ahí es donde yo traté, en vez de ponerlo a ojo, me parece que esto del autoritarismo competitivo es a ojo, es un concepto a ojo, o sea, a ojo de buen cubero, este es competitivo, este no, este es democracia, este es híbrido. Bueno, aquí hay un índice que se usa o no, está bien, yo lo puedo sacar del análisis. Sí, yo no creo que Venezuela sea democracia hoy en día, que no me parece una democracia participativa, por ejemplo, o una democracia de otro tipo. Pero sí es cierto que me estoy metiendo en un debate que no es el que yo estoy defendiendo en el paper, ¿no? Bueno, pero a ver, volviendo a tu anterior punto, que Chile no es Venezuela, creo que ahí sí importa, digamos, justamente el peso de lo jurídico y de lo político en los dos procesos. Pero por supuesto, digamos, o sea, son democracias súper deterioradas, pero no sé, en la tradición latinoamericana, uno habla de golpe de Estado y de fin de, bueno, así, Ecuador dejó de ser democracia en 2007, Venezuela en 2006. A mí me hacía ruido, no sé, lo pondría en un modo. Pero eso no es un tema distinto, esto del poder constituyente, de la historia, digamos. ¿Cómo lo vinculo con esta discusión que vos estás planteando? Bueno, nada. Porque, a ver, sé que termine de Sí. estaba implícito, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que uno puede pensar, la idea del poder constituyente, que ese poder constituyente termina, digamos, destruyendo el principio, digamos, ¿no? Que lo hace como democrático, ¿no? De la soberanía popular, digamos, de los primas y otra historia, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés que estar pensando en algún tipo de mecanismo que no sea destructivo, ¿no? Y en ese sentido creo que vos decís que es medio incompatible. Una vez que tenés un poder constituyente que, digamos, le da vida, ¿no? a una democracia, digamos, no podés volver a un poder constituyente en el mismo sentido, ¿no? En ese respecto podría ser contradictorio contra la propia supervivencia de la democracia. Y siempre está la capacidad de ese poder constituyente, si es así, ¿no? De modificar totalmente la Constitución y principios, digamos, supongo que vos identifiques los principios democráticos. Sí, o sea, a ver, yo me metí con esto del poder constituyente y todo para poner un panorama conceptual, histórico y demás. Entonces, está en el paper, no es una discusión sobre el tema del poder constituyente el paper. El paper, insisto, a lo que dije en el
comienzo lo que busca se dirige a discutir un problema específico que es cómo se canaliza la participación popular en un orden democrático establecido donde la Constitución no regula un procedimiento de reemplazo. Ese es el objetivo de discusión del paper. En el medio menciono varias cosas del Poder Constitucional, pues justamente es una apelación, es algo que se utiliza muchas veces en esto que aparece constantemente. Ahora, el tema de la democracia acá es muy sencillo, o sea, yo lo que estoy diciendo es que los casos de ruptura radical aparecen ciertas características del procedimiento, como es la asunción de soberanía originaria por parte de las constituyentes, de intervención o suspensión de la legislatura ordinaria, que no llaman la atención, que están asociadas a erosión de instituciones representativas y a un decaimiento de estos regímenes en las etapas posteriores al proceso constituyente en índice de democracia. Aquí se dice de Politipol, pero es una parte al final del paper, no es una parte ni siquiera esencial del trabajo. Lo que pasa es que sí creo que está asociado, o sea, sí lo creo. O sea, lo dije porque sí creo que está asociado. Entonces, está asociado que estos procedimientos tienen consecuencias. Nada más que el reclamo final del paper es decir, bueno, estos procedimientos tienen estas consecuencias, lo que pasa es que estos procedimientos a su vez se explican por esta distribución de fuerzas que es la que políticamente explicó por qué se dieron. Gracias por la presentación, María. Una pregunta que tenía era, ¿cuál es el papel de lo mencionaste al principio, de los tribunales constitucionales o la Corte Suprema en las tres o las dos cuadros que presentaste? Yo estaba pensando si no sería útil también agregar una quinta columna, en realidad, o sexta columna, acerca de si hubo intervención o no de tribunales constitucionales controlando el proceso constituyente, cualquiera sea la extensión del cambio constitucional, digamos. Y si hay que tener un caso para controlar el proceso constituyente, como parece ser el caso argentino, por ejemplo el caso Fight diciendo, bueno, es inconstitucional la reforma constitucional, o si en cambio, como en el caso colombiano, puede ser en abstracto, o que los ciudadanos puedan ir al Tribunal Constitucional y decir, bueno, esto está mal, es inconstitucional. Lo mencionás en el paper y lo mencionaste aquí, pero no lo desarrollás. Sí. No, es verdad, y solamente lo pongo, no toco el tema de la intervención de los tribunales constitucionales, simplemente digo que es uno de los temas, uno de los problemas que surge justamente. Pero bueno, lo que sí se puede razonar, lo que se puede especular es que, bueno, a ver, primero, empíricamente lo que ha ocurrido fue que la Corte Suprema tuvo un papel muy importante en Colombia, tuvo un papel muy importante en Venezuela, en ambos casos para canalizar el proceso con una cierta, otra vez, apariencia de legitimidad en realidad, o de legitimidad, digamos, o defender el argumento de la ruptura bajo un argumento de legitimidad hecho por argumentos de un tribunal constitucional, ¿no? Entonces es como una paradoja, es un argumento de legitimidad pero con una cierta legalidad porque lo defiende el Tribunal Constitucional. En el caso de Ecuador es un poquito más ambivalente la función que cumplió la Corte Suprema ahí. En el caso de Bolivia no tuvo gran intervención, pero justamente en el caso de Bolivia, digamos, al haberse enmendado el procedimiento de enmienda es donde justamente ahí sí se abre la posibilidad de un juego interesante, digamos, con un tribunal constitucional, ¿no? Porque, y de hecho, es cierto, no intervino, pero sin embargo hubo varios intentos de reclamar ante el Tribunal Constitucional cuando se buscó cambiar las reglas de las 2/3 partes. Que yo sepa, no se llegó a ninguna decisión, o sea, no llegó a una instancia de decisión y Bolivia tiene formas de control constitucional abstracto que permitían al poder político reclamar, pero no se llegó, que yo sepa, no hubo ninguna decisión en concreto. Pero hubiera sido interesante verlo eso porque justamente al ya existir una regulación previa en la Constitución habilita de manera mucho más clara al Tribunal Constitucional a decidir sobre aspectos procedimentales, no sobre el contenido de las decisiones, ¿no? Pero sobre aspectos procedimentales. Bueno, estamos un poco sobre la hora, así que, bueno, muchas gracias. No, gracias.